Buenos días, mi nombre es Ana María Gantiva y el día de hoy les voy a explicar mi proyecto final de BIM. Entonces aquí están algunos de los contenidos que vamos a ver durante esta entrega. Y antes de empezar con el modelado 3D, es importante explicar la información del proyecto, que el proyecto tiene como nombre Villa 58, está ubicado en el municipio de Tuta, el departamento de Boyacá. Con estas coordenadas de georreferenciación tiene un uso de vivienda y comercio. Son 3 viviendas y 2 cafeterías, cada una con un área de 250 metros cuadrados y con una cantidad de pisos que son 2 pisos por cada una de las construcciones que se hagan. Digamos que en este punto el objetivo general es establecer el marco colaborativo y técnico bajo una metodología BIM. En este momento, el plan de ejecución BIM del proyecto Villa 58 se constituye como el instrumento que articula la gestión de la información, la coordinación interdisciplinar y la definición de responsabilidades dentro de los procesos de diseño. La metodología BIM en este punto no se limita a establecer entregables o software de trabajo, sino a definir y a estructurar de una manera precisa cómo será producida, validada, intercambiada y almacenada la información durante el desarrollo del proyecto y en algunos casos también posterior. En este sentido, el proyecto parte de una comprensión fundamental de BIM como metodología de gestión de información y no únicamente como un modelo tridimensional. El modelo representa únicamente en este caso el soporte visible de una estructura de datos mucho más amplia que ya se va a ir explicando más adelante. Por lo tanto, la base operativa del proyecto está constituida por la data generada en cada disciplina, en este caso en cada uno de los integrantes, y comprende distintas cosas como lo son coordenadas topográficas, parámetros geométricos, espesores, entre otras, y a medida que el proyecto fue avanzando fue incorporando más datos que tuvieron que ser organizados. Entonces, en este punto podemos ver que la metodología BIM requiere un mecanismo capaz de organizar, jerarquizar y controlar un conjunto masivo de información. Entonces, digamos que eso corresponde a los objetivos de BIM. Luego, ya pasando con la matriz de coordenadas, esta fue una de las primeras matrices que se implementó en el CDE, en el Environment Common Data. Entonces, la razón por la que se incorpora un CDE es que Villa 58 exige una estructura de información rigurosa debido a la coexistencia de 3 viviendas unifamiliares, 2 cafeterías y 3 cafeterías y 2 cafeterías, perdón, y un conjunto de disciplinas técnicas desarrolladas simultáneamente. Entonces, digamos que la fragmentación física del proyecto genera que haya una fragmentación en la documentación y haya una lógica jerárquica y secuencial. Entonces, por esta razón, como lo venía mencionando, se implementa un Common Data Environment que se entendió como el sistema centralizado de gestión documental e información BIM. En este punto, el CDE constituye el espacio único en el cual se produce, intercambia, valida y conserva toda la información del proyecto, evitando pérdidas de control sobre versiones. Entonces, digamos que en la matriz de coordenadas empezó nuestra primera reto, que fue generar en la matriz, generar una georreferenciación que fuera fácil para generar un modelo federado más adelante y tener todos en las mismas unidades para poder generar este modelo, pero a la vez tener unas especificaciones de información para incluirlo en el CDE. Digamos que la estructuración del CDE implementada en Villa 58 se fundamenta en los principios establecidos por la 19650. De esta forma regula la gestión de información en proyectos desarrollados bajo la metodología BIM y establece los criterios para producir, compartir, aprobar,
publicar y archivar información a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, esto va muy relacionado con la lista de interesados, dado que con estos datos que están aquí podemos tener el control sobre el acceso al CDE, sobre los canales de comunicación que se pueden dar entre nosotros y los interesados para generar un mayor flujo de información, pero una información estructurada, correcta y controlada el acceso para que no haya em, inconvenientes en este caso. Ahora, digamos que esto va relacionado con los niveles de desarrollo em, del proyecto, y es que la evolución de la información se se mide mediante los niveles de desarrollo LOD, y este expresa el nivel de definición gráfica, geométrica e informativa alcanzada por cada elemento del modelo. En Villa 58, el ALC se desarrolla hasta los 200. Esto debido a que la decisión responde tanto al alcance académico como a la etapa de anteproyecto y coordinación preliminar. En este nivel, los elementos del modelo poseen una geometría reconocible, una ubicación precisa, dimensiones aproximadas, relaciones espaciales y una cantidad suficiente de información para realizar una coordinación interdisciplinar y estimaciones preliminares. En este caso, el proyecto no alcanza los 300, 400 ni 500, ya que estos niveles corresponden a una definición constructiva detallada. El alcance de Villa 58 en este caso no consiste en producir un modelo listo para la construcción, sino desarrollar un modelo consolidado y suficientemente desarrollado para validar el diseño y coordinar relaciones entre disciplinas. Aquí lo que podemos ver en la matriz de niveles de desarrollo es que se genera la matriz hasta los 500, porque esto es información para futuras cosas que se puedan llegar a hacer. Pero en cuanto al modelado, se llega a los 200. En cuanto a los usos BIM y entregables, digamos que siguiendo con la línea de lo que veníamos hablando, la progresión de la información dentro del proyecto puede entenderse también a través de las dimensiones BIM. Y estas dimensiones no representan modelos distintos, sino capas sucesivas de información asociadas al mismo modelo. En Villa 58, pues la dimensión 1D corresponde a la definición normativa, la planeación del proyecto, la 2D a la producción de esquemas, entre pues las demás. Y pues digamos que el proyecto en este caso puntual no desarrolla plenamente las dimensiones 6D ni 7D, ya que estas corresponden a la sostenibilidad, operación y mantenimiento, etapas que no corresponden al alcance actual que se tiene. No obstante, la estructura del modelo y del CD deja preparada una base de información para la incorporación futura de estas dimensiones. Asimismo, dentro de este aparecen los usos BIM y corresponden a la aplicación específica de la metodología orientada a alcanzar un objetivo en concreto. Los usos BIM del proyecto no operan sobre un único tipo de información, sino sobre instancias, datos y documentos simultáneamente. Entonces, digamos que los principales usos BIM en Villa 58 corresponden a coordinación interdisciplinar, detección de interferencias, producción de documentos, extracción de cantidades y generación de presupuestos, y cada uno actúa a una escala distinta dependiendo de la etapa en la que esté, y otros se restringen a una disciplina específica u otros se concentran en un componente particular del modelo. Em, Siguiendo con ese concepto, están los eh, ciclo de vida con los usos BIM. Como lo venía mencionando, los usos BIM dependen de muchos factores para generar una información precisa y específica de este proyecto. Entonces, en este punto se genera el cruce de información con las fases
Si es BIM, BAM, BOOM, pues va a tener un concepto distinto, un atributo distinto y una unidad distinta para cada proyecto. Esto no es igual si es en viviendas, si es en cafetería, debido a que es un uso muy específico como para el proyecto. Son usos generales, pero que se adaptan a un uso específico en cada proyecto. Entonces, pasando y pues eso se genera en el CDE con toda la información que ya se tiene en el CDE. De esta forma, la codificación es sumamente importante para el CDE. ¿Por qué? Porque si no se tiene una matriz clara de la codificación, cómo se va a llamar cada archivo y cuántos caracteres va a tener, es muy complejo que al ser un CDE que varias personas tienen acceso, todas tienen que tener la misma estructura de codificación para hacer posible que encuentren los documentos necesarios en un tiempo mucho más rápido, así generando una mayor factibilidad en que los archivos sean los correctos, el versionamiento sea el correcto, la trazabilidad sea la correcta, dado a que eso es sumamente importante en el CDE para poder generar eh, un registro de quién generó la información, en qué fecha, dentro de qué disciplina, bajo nivel de desarrollo, mediante qué versión. Entonces aquí se puede ver cómo se estructura el formato de codificación, que es proyecto, creador, volumen, zona, nivel, tipo de archivo, eh, número de descripción. Entonces, digamos que, como lo venía diciendo, esto es para mantener un orden absoluto en el intercambio de información. Entonces, estandarizamos la codificación interna de componentes dentro del modelado y hace una etiqueta y define pues los elementos, ya sea estructura, arquitectura, y se genera una clasificación de la información automatizada. Bueno, que va siendo automático a las personas. Em, ya como siguiente tenemos la estructura de carpetas de CDE, que es donde se ha guardado toda la información que hemos ido viendo, y es que está el CD compuesto por cuatro carpetas principales. Entonces, en este punto, el CD se fundamenta en los principios establecidos por la ISO 19650, y esta norma regula la gestión de la información en proyectos bajo metodología BIM y establece los criterios para producir, compartir, aprobar, publicar y archivar, que son las carpetas que ya mencioné. Información que puede estar activa a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, por esta razón, el CD del proyecto se estructura mediante estas cuatro carpetas que no representan únicamente carpetas, sino etapas sucesivas dentro del flujo del proyecto y la maduración de la información. Entonces, el working process corresponde a la información que aún está en proceso de elaboración y corrección, compartir la información que pasa en tercero para verificar su veracidad, el pública la información que ya ha sido validada, por lo tanto puede ser compartida para su uso, y el archivado, información pasa a ser archivada para futuros casos de mantenimiento, restauraciones, entre otros procesos. Entonces aquí lo que se puede ver es la estructuración de carpetas que se generó en el proyecto, y ahora los procesos de coordinación que se dieron, que ya como tal pasando al modelado, lo que se hizo fue generar un archivo de coordenadas, con ese archivo de coordenadas configurar un archivo de coordenadas compartidas, y luego de ahí cada integrante, en mi caso me correspondió el lote 2 vivienda 1, de ese generaba su modelo 2D, se generaba un modelo federado con ese modelo 2D, y con ese se generaba
un modelado de viviendas 3D en el programa de Revit. Se genera el diseño estructural, la carga de modelos preliminares y ya lo último se genera un modelo federal. Asimismo, está como la estrategia de modelado que se usó, que es generar el modelo central de referencias, la georreferenciación, los mojones, coordenadas, topografía, modelo federado, modelo estructural, cimentación, los de cimentación, estructura primer piso, estructura segundo piso, que la cimentación correspondió a zapatas y la estructura a columnas y muros portantes. Y el modelo arquitectónico y la integración en el modelo federal. Em, Aquí, como podemos ver, está el protocolo gráfico de los planos que pues tiene como empresa líder, información del predio, información del propietario, información del arquitecto, contenido, escala, fecha y el código plano. Y aquí está el protocolo gráfico de cómo se vería un detalle constructivo y un modelado en 3D. Y aquí el manual de las líneas que se usarán y los softwares que se usaron, que son AutoCAD, Revit, OneDrive, Excel, Word y Canva. Digamos que ya para generar una conclusión de lo que se hizo en el semestre y en la presentación, es que todo esto no se hubiera podido lograr sin la estructura del CDE, entendiendo así que BIM no es solo un modelo de 3D, sino es una metodología compleja que tiene que ver con información, matrices e información gráfica, como lo es el 3D. El 3D es únicamente la traducción de toda esa información que ya se recopiló en el CDE, que se recopiló en el CDE dentro de los niveles de desarrollo. Todo eso se define para poder generar un modelado, generar esta traducción visual para que se entienda los procesos. Digamos que ya como que la metodología BIM puede aplicar desde las dimensiones de gestión hasta el detalle de los objetos, lo que nos demuestra que planificar con esta es la única garantía como para generar el éxito y la eficiencia del proyecto. Generar el tema de qué versión es para que todos trabajemos en la misma versión. Es sumamente importante generar esta estructuración antes de generar el proyecto, dado que ya con la estructuración, tanto la codificación de la versión va a facilitar mucho más los procesos posteriores. Entonces, digamos que BIM, la metodología BIM me parece sumamente importante para generar todos estos procesos de generar una estructura en los archivos, que digamos que un poco como lo mencionaban en los paneles, hoy en día se está intentando aplicar, pero falta esa rigurosidad y falta ese estructuramiento para tener todos una misma versión de las cosas. Entonces, muchísimas gracias. Este fue mi proyecto final.